Ventana Pública, la radio social de México. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite. Transformatorio Ciudadano, cultura, política y análisis de la realidad. Un espacio para crear en libertad ideas, propuestas e iniciativas en favor de todos y de todas. Debate, análisis y reflexión. Los lunes de 10 a 11 de la mañana, en Ventana Pública, la radio social de México. Síguenos en nuestras redes sociales, Ventana Pública en Facebook, @_Ventana Pública en Twitter y Ventana Pública en Instagram. Siempre eres la más hermosa, siempre eres la más hermosa, rodeada de estrellas, no me puedo acercar, tienes la cabeza caliente, no dejas de pensar cómo poder acariciarte en medio de la lava, te sacudes furiosa. Es un honor y un privilegio estar esta mañana con ustedes y compartir esta mesa con grandes amigos y grandes personalidades. En primer lugar, el profesor Teodoro Palomino, quien es doctor en Ciencias Pedagógicas y actual presidente del INAES, con el historiador Alfredo Hernández y con Arturo Salgado, un luchador social, consultor fiscal y jurídico y con una amplia trayectoria en la administración pública. Esta mañana conversamos sobre cuestiones de cultura, cuestiones de política sindical y también queremos tocar un punto importante en la reforma educativa, que es algo que nos parece sustancial, sobre todo porque detectamos una reducción casi a grado marginal de la enseñanza de las ciencias sociales. Creemos que esto tiene una intencionalidad y queremos conversar al respecto con el profesor Palomino, que es alguien que ha estado dentro de la estructura educativa durante mucho tiempo, de un profesional de la historia, pero también desde la perspectiva de un luchador social, y que nos enfrentamos en la actualidad a una realidad en la que vemos cómo nuestros jóvenes están siendo cada vez en mayor medida víctimas de este vacío en la enseñanza y que les deja también unas grandes carencias para su formación futura. ¿Qué piensa al respecto, doctor? Bueno, muchas gracias por la invitación. Creo que ante las circunstancias que estamos viviendo no podemos ser omisos a los requerimientos que nos está reclamando la educación en el país. Hoy es un día importante porque en la lógica del nuevo gobierno se inician en Chiapas los foros sobre la reforma educativa. Creo que esto de abrir la participación a la sociedad en su conjunto debe ir más allá solamente de una propuesta de campaña. Tiene que hacerse a partir de analizar cuáles han sido las demandas centrales del magisterio durante los últimos 40 años, para poder a partir de ahí establecer las nuevas condiciones que se requieren para un cambio educativo. Y cuando hablo del cambio educativo lo estoy planteando más allá de la reforma que fue combatida durante los últimos 6 años por el Magisterio Democrático, que se agrupa en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes hemos sido, al final de cuentas, quienes logramos que la reforma no se aplicara en la lógica neoliberal del gobierno y además que permitiera un análisis crítico sobre nuevas opciones.
Si bien es cierto que tenemos que analizar la propuesta de los planes y programas, la reducción en las horas de la enseñanza de la historia, la desaparición del estudio de la historia antigua como uno de los elementos que proponen desde la época de Fox, tiene repercusiones muy claras en los resultados educativos. O sea, un país que no enseña, que no recupera su pasado, difícilmente puede proyectarse en el futuro, porque para poder tener la posibilidad necesitas saber cómo se desarrollaron los fenómenos sociales y qué fue lo que produjo el que tú estés en esta situación histórica en el país. Desde luego. Se ha dicho mucho que somos seres históricos y eso determina nuestra condición. Por supuesto. En ese sentido, ¿por qué se focaliza esta visión crítica en estados como Chiapas y Oaxaca? Mira, recordemos que en 1979 hay motivos de carácter laboral, de carácter económico, de carácter social y sindical que hacen que surja la resistencia magisterial en un primer momento y que esto dé con la conformación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En una época en que el gobierno no solamente mantenía el control administrativo, sino lo ha venido manteniendo en las estructuras sindicales oficiales de la estructura que le correspondería dirigir a los maestros, que era el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ante la ineficiencia del sindicato para dar respuestas a las demandas económicas, sociales y laborales de los maestros, es que conformamos en diciembre de 1979 la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, exactamente en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, en el Auditorio Municipal, y acudimos representantes en resistencia pues de 24 estados. O sea, había una efervescencia social y había en aquel momento el famoso boom petrolero que afectaba directamente a las comunidades petroleras en Chiapas. Esto se transforma en un movimiento porque, a diferencia de lo que hoy se pretende, en aquella época se estaba dando la descentralización educativa. O sea, recuerden que descentralizar es transferir a los estados las funciones que de manera centralizada tenía el gobierno. Y entonces le trasladan a los gobiernos de los estados no solamente el pago de los salarios docentes, sino también la administración de las propuestas educativas en la formación de docentes. Y esto genera un descontrol. Por eso se empieza la resistencia a la demanda de incremento salarial, de regularización de los pagos de los docentes. Nos encontramos con que uno de los principales muros con los que teníamos que chocar era con la representación sindical. En aquel entonces, en manos de Vanguardia Revolucionaria, que era la corriente que presidía vitaliciamente Carlos Jongitud Barrios y que controlaba el dominio del sindicato. Ante la destitución de Jongitud Barrios y el ascenso de Elbester Gordillo, símbolo de la corrupción, de la represión, de la entrega de las demandas del magisterio, quien es hasta hoy una corrupta y asesina, porque asesinaron a más de una decena de maestros y el grado más simbólico a nuestro compañero Misael Núñez Acosta, en Tulpetlac, Ecatepec, Estado de México. Esta parte lo que hace es que el gobierno cambie de dirigente, que no los trabajadores, intentando con ello presuntamente abrir la posibilidad de que representantes de la CENTE se incorporaran en el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, como si el problema fuera un asunto burocrático, cuando al final de cuentas lo que los maestros hemos venido luchando desde siempre es por mejorar la calidad de la educación, establecer planes y programas de estudio acordes con las necesidades educativas de nuestro pueblo, establecer el respeto a los derechos sindicales y la libertad de los trabajadores para poder nombrar a sus dirigentes, porque hasta ahora, en todo el proceso desde 1939 que se crea el CENTE, los trabajadores no hemos nombrado a los dirigentes del CENTE, los ha nombrado el presidente o el funcionario en turno
y han establecido la imposición de caciques. En un primer momento, diríamos, el cacique Jesús Robles Martínez, sí, Sánchez Vite, Carlos Jongitud Barrios, Elba Ester Gordillo y hoy el nefasto y mal llamado dirigente del CENTE, Juan Díaz de la Torre, ¿no? Permítame hacer una pequeña acotación. En esa transición de que usted nos comenta, se especula que Elba Ester es hechura de Jongitud Barrios. Bueno, Elba Ester era su amante, ¿no? Elba Ester era, al final de cuentas, su administradora, y en el momento en que él no la encumbra a la Dirección Nacional del Sindicato, lo que hace el gobierno en turno, Carlos Salinas de Gortari, recordemos que destituye, mete a la cárcel a Laquina, sí, dirigente de Petroleros, y le ordena a Carlos Jongitud que debe dejar la dirección del sindicato so pena de seguir el mismo camino de Laquina, ¿no? O sea, recordemos que ahí hay un texto que lo editan entre Carlos Jongitud y Laquina, que es aquel libreto, panfleto que se difunde por millones en el país, que era Un asesino en Palacio, dedicado directamente a Salinas de Gortari, por el caso, ¿no?, de las sirvientas. Por el caso de las sirvientas y el juego de vaqueros en el que habían estado involucrados. Es entonces que a propuesta de parte del gabinete, particularmente de de Manuel Camacho Solís, Elba Ester, que era en ese entonces delegada en Gustavo Amadero, aquí en el Distrito Federal, después de que la habían relegado en el Comité Nacional del CENTE, ella la rescata Camacho, se la propone a Salinas y en aquella noche del 23 de abril la ungen como 23 de abril de 1989, para dar datos precisos, la ungen como dirigente nacional del CENTE, destituyendo al último jongitudista leal, que era Refugio del Ángel, ¿no? Esa está la parte que luego a veces quieren que se olvide en la historia, pero Elba Ester fue impuesta por el propio gobierno neoliberal de Salinas. Por eso inmediatamente ella sale a plantear que va a moralizar el sindicato como un discurso, ¿sí? Lo que sale es a relevar la corrupción que venía de Jongitud y Vanguardia Revolucionaria con la corrupción que ella representa. Digamos que es un instrumento del Estado. Siguen siendo instrumento del Estado. Recordemos, mira, te doy 3 puntos. Elba Ester no termina la normal. Ella viene del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Segundo, se decide hacer pareja sentimental con un profesor del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio de apellido Montelongo, que es el padre de su hija mayor, y entonces él la trae a trabajar a Nezahualcóyotl, a la escuela, a la zona de la colonia metropolitana, en donde ella pagaba renta en un cuartucho, así, un cuartucho, imagínate tú, los años 70, que era Nezahualcóyotl, y ahí se inicia en la formación trotskista, y entonces la nombran dirigente de su delegación, traiciona a sus propios compañeros que la nombraron y se engancha con Carlos Jongitud. Y es de esa manera en que ella va al Comité Ejecutivo Seccional en la sección 36 del Valle de México y posteriormente la imponen en 1976 en el Congreso de San Juan Teotihuacán como dirigente de la sección 36. Toda vez que, además, lo que yo siempre he dicho, ella tiene una crisis de legitimidad, porque en ese congreso, que eran 120 delegados, ella solamente obtiene 43 votos, ¿sí? Y cuando digo esto es porque yo era delegado a ese congreso, fui representante de la zona escolar donde yo trabajaba en San Agustín, tercera sección en el Estado de México. Es entonces que desde el principio ella hace una carrera política como una buena trepadora, ¿sí? Va trepando a partir no de su capacidad, sino de su ambición. Y esa crisis de legitimidad la va a tener durante toda su vida, porque es a partir de ahí que también la imponen en el momento en que el gobierno decide destituir a Jongitud y la nombran a ella
dirigente nacional del CENTE. Tenemos que decir que está comprobado y lo presentamos la denuncia ante aquella fiscalía que creó Fox, de que ella es la responsable de la muerte de nuestro compañero Misael Núñez Acosta. Presentamos documentos, presentamos testimonios, y lo que hizo Fox, como tantas de sus locuras, fue simplemente simular. Pero nosotros logramos llevarla a que compareciera en la Procuraduría General de la República. Es una delincuente, es una corrupta, es una asesina, y es uno de los principales personajes que le ha causado mucho daño a la educación en nuestro país. O sea, si alguien tendríamos que decir que le ha causado daño, ha sido ella. Y no solamente por su enriquecimiento bien explicable, porque no podríamos decir que es un enriquecimiento inexplicable, es un enriquecimiento explicable completamente. Lo ha hecho a partir de apropiarse de las cuotas sindicales de, en aquella época, 1.200.000 trabajadores de la educación, que los administraba a través de su ex esposo, de su yerno, de su familia, a quienes colocó en la tesorería, en la Secretaría de Finanzas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y esa parte para poder mantener. Y es a partir de ahí que se compra sus casas en Estados Unidos, en Coronado, en Nueva York, su piso en París, y esto, ¿de dónde me sale ahora con que es una mujer que hereda cientos de millones de pesos, cuando sabemos que pagaba renta y vivía de manera miserable, como muchos de los docentes, lamentablemente, en esa época en Ciudad Nezahualcóyotl? Digamos, en este sentido, ya con la dinastía enquistada y con el proceso propio del Estado echado a andar, ustedes detectan una alteración de las metas del proyecto educativo. En ese sentido, ¿obedece más a cuestiones externas nuestro actual esquema educativo o obedece a satisfacer la problemática nacional? Mira, tendríamos que decir que así como se diseñó una política económica neoliberal, a esto se corresponde el que hayan diseñado una propuesta educativa neoliberal. La educación neoliberal, que tiene como el elemento central, como pasa en otros países donde se ha impuesto, el entender que la educación no es una inversión en capital humano, sino que es un mercado. Y en consecuencia, si la educación es un mercado, solamente pueden acceder a ella quienes puedan y tengan para ir a competir en ese mercado y puedan pagarla. De ahí que tome tanta relevancia el asunto de Mexicanos Primero. O sea, ¿qué es lo que plantea Mexicanos Primero? Que la educación sea, al final de cuentas, una educación privatizada, una educación que la paguen los educandos y les generen, a quienes tengan acceso a la educación profesional, les generen no becas, sino créditos, que tendrán que pagarlos a partir de cómo ellos vayan estudiando. Y en esta lógica de mercado, que la educación neoliberal tiende a que pierdas la memoria histórica, a que pierdas las habilidades en términos del manejo de la lengua materna, claro, a que te impongan como el elemento central el manejo de una lengua extranjera, en este caso el inglés, y a que la educación deje de ser responsabilidad del Estado y recaiga en las propias comunidades. Y en estas comunidades me refiero a los padres de familia, y se privaticen los servicios y sea a partir de la inversión y la buena voluntad de los empresarios cómo se haga llegar las mejorías a las escuelas. Y este enfoque está destinado a desarrollar prácticamente mano de obra. Así es, mano de obra calificada y barata. Ese es el planteamiento central que tienen a partir de la reforma, de todas las reformas educativas que han venido implementando. O sea, los trabajadores no requieren más que el desarrollo de sus habilidades en el empleo menor, de peores salarios, y entonces solamente hay que darles las habilidades básicas y desarrollarles las capacidades elementales. De ahí la diferencia, entre ¿sí? El desarrollo de capacidades, por supuesto, y la formación de un bagaje cultural propio. Por supuesto, o sea, si solamente requiero que sepas
medio leer y escribir. Entonces, si tú encuentras ahí, es el asunto del manejo de no solamente de la lengua, sino de la cultura que representa toda una lengua materna. O sea, nosotros tenemos un bagaje cultural que viene desde la época prehispánica y que tiene bases filosóficas, culturales, de idiosincrasia que nos dan la posibilidad de ser una nación. Por eso el concepto nacional que surge de la Revolución Mexicana es un concepto que, si bien es cierto, trata de estandarizar los contenidos educativos, lleva a la apropiación del concepto de nación, que lo mismo es cuando vives en Tijuana o si vives en Chetumal, que si vives en Tuxtla Gutiérrez o vives en Nuevo Laredo. Esta idea de integración nacional que nos da la posibilidad de sentir, no solamente de sentirnos, sino de ser mexicanos. Mexicanos con un pasado, con un presente, con posibilidades de un desarrollo, con una cultura nacional que nos va a poder identificar no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y nos va a poder dar una identidad, que es uno de los problemas centrales. Claro. En la medida en que se da la educación neoliberal, tiendes a perder la identidad, no solamente como producto cultural, sino como persona, porque te vuelves en consecuencia solo un número, solo un trabajador, solo una clave del seguro social, y en consecuencia no tienes más derechos más que los que te están otorgando los patrones. Claro. Y esa parte es una parte que tenemos que combatir. Y frente a esta pérdida de identidad, ¿cuál es la alternativa? Porque para que a nuestros amigos les quede claro, bien, cuando vemos el esquema educativo de la década de los 60, por ejemplo, un estudiante de tercer año de primaria tenía muy clara la geografía nacional, tenía muy claro cuáles eran las culturas de la antigüedad, pero sobre todo tenía una idea de lo que era la nación. Así es. Mira, acuérdate tú que, bueno, nosotros que tenemos ya más de 40 años, ¿sí?, fuimos formados en una propuesta educativa en la que en el tercer año de primaria te enseñaban todo lo relacionado a tu municipio, a tu entorno, a tu ciudad, ¿sí? En el cuarto año todo lo relativo a tu estado, ¿sí?, y a tu país. En quinto año todo lo relacionado con América Latina, con el continente americano, sí, para ser más preciso. Y en sexto año te insertaban en el mundo, tanto en geografía como en historia, como te daban elementos básicos de química, de física, etcétera, ¿no?, que ibas a reforzarlos en la educación secundaria. Y bueno, había un elemento central. En el primer año tú tenías que aprender a leer y escribir. Sin embargo, con los resultados de las reformas educativas, desde la de 1972, cuando se plantea que el problema no era la acumulación de contenidos, sino la promoción en los distintos grados de la educación primaria o secundaria, se pierde el sentido de que para poderte apropiar de mucha parte de la cultura, pues necesitas saber leer y escribir. Y entonces se genera este concepto de los analfabetas funcionales, porque se llega al grado de decir que si tú no aprendes a leer en primero o segundo año de primaria, eso lo puedes hacer en quinto o lo puedes hacer en la secundaria, y entonces, te lo digo por experiencia propia también, cuando en 1984 yo estudio Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, me encuentro con compañeros más jóvenes que yo, que ya eran producto de esas reformas educativas, que no sabían leer y escribir con fluidez, con propiedad. Entonces, ¿cómo puedes comprender los contenidos de las propuestas educativas si no tienes un manejo de la lectoescritura de manera eficiente, de manera eficaz? Y es ahí en donde esta parte los docentes lo hemos criticado y hemos planteado que tienen que hacerse propuestas educativas, pedagógicas, metodológicas, que lleven a que la educación se fortalezca, no solamente en el sentido social, sino en el sentido del desarrollo de las capacidades, la comprensión de la lectura, la aplicación de los contenidos y la aplicabilidad
de lo que conoces en la escuela. Porque vamos, la escuela al final de cuentas te tiene que preparar para la vida, no para los exámenes. Desde luego. ¿Sí? Y es ahí la diferencia que nosotros hoy estamos planteando. La educación neoliberal, en términos del desarrollo de competencias, lo que quieren es que te preparen para resolver exámenes. Por eso el planteamiento de estandarizar lo desigual a lo igual. El examen que le aplican a un niño de una comunidad o a un maestro de una comunidad rural de la montaña de Guerrero, donde se vive a veces en extrema pobreza, lo quieren y quieren que sea, y es el mismo examen que te aplican a un niño de la colonia Roma o de la Condesa en la Ciudad de México. Y hay una gran diferencia si tú planteas, por ejemplo, la colonia del Valle en la Benito Juárez, en la Ciudad de México, que tiene, si le equiparamos al municipio, es el municipio número 1 en el país. Y en Campeche tenemos al municipio con las últimas condiciones, que los propios estudios en términos de pobreza y riqueza y desarrollo humano y capital humano y profesionalización de las personas están planteando, para poder equiparar al municipio más pobre de Chihuahua con las condiciones de lo que hoy sería la alcaldía de Benito Juárez en la Ciudad de México, en un asunto de desarrollo sostenido tendrían que pasar aproximadamente 105 años. Sí. En esas condiciones estamos, una disparidad tremenda, una gran disparidad en el país. Y la OCDE y los gobiernos neoliberales han planteado que el problema educativo está en función de cuántas competencias tienes en la lógica de contestar exámenes. Por eso decimos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una recalificación docentes. Cuando yo no hablo de capacitación, hablo de recalificación, lo planteo en la lógica de que la ciencia, la tecnología, los avances de la sociedad contemporánea nos están dando conocimientos que quienes fuimos formados en los años 80 en la docencia, hoy hay contenidos diferentes. Que si no seguimos recalificándonos, si no seguimos aprendiendo esos nuevos contenidos pedagógicos, esos nuevos contenidos científicos, los avances que hay en la tecnología, terminamos siendo analfabetas funcionales. Claro. ¿Sí? Y esa es la parte que no quiere entender el gobierno neoliberal y por eso la gran resistencia de los docentes, porque al final de cuentas la reforma educativa neoliberal de Peña Nieto y su gobierno está en el planteamiento de una reforma educativa que es realmente una reforma laboral disfrazada de reforma educativa. Claro. Y esa es la parte en donde ha habido tanto conflicto y tanta resistencia. Por eso decimos, requiere abrogarse en el actual gobierno que viene, el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador, requiere abrogarse la reforma educativa. Los docentes no creo que aceptemos que se le dé un maquillaje, que solamente se quiten algunas aristas de lo que ha sido más ofensivo contra la educación y los docentes, y queremos una reforma educativa que lleve a mejorar los procesos en los contenidos, en la metodología, en la forma educativa que se requiere hoy en las condiciones del siglo XXI. Desde luego. Decía José Ortega y Gasset, yo soy mi circunstancia. Y en ese sentido, como seres históricos que somos, nos gustaría escuchar la opinión del historiador Alfredo Hernández. Él es un hombre con una amplia experiencia, ha sido director de museos tan importantes como la Galería de Historia en Chapultepec, la Fortaleza de San Juan de Ulúa y el Museo Nacional de las Intervenciones, pero además es un gran divulgador de la historia nacional, es autor de varios libros, y quisiéramos conocer su experiencia al respecto, en esta visión en la que vemos que las ciencias sociales se volvieron marginales y que ahora los estudiantes no tienen esa idea clara de dónde están y hacia dónde van. Bueno, un poco como lo que plantea Teodoro, creo que yo soy un poquito más anciano que él, ¿no? Pero es que a mí me tocó la educación de los 60s. Y en los 60s todavía se creía en la Revolución Mexicana, más cerquita. Okay.
todavía se creía en la Revolución Mexicana. Nosotros fuimos educados, los héroes de la patria eran fundamentales, la visión de un México nacionalista era fundamental, y cuando uno echa marcha atrás y ve que cuando se constituye México en 1821, los dirigentes de México eran fundamentalmente criollos, y como criollos no tenían ni la menor idea de qué sucedía con el mundo indígena, y ese mundo indígena era casi la mitad de la población de México. Cuando llega la ideología liberal, con Mora y posteriormente con Juárez y toda su generación, uno de los grandes problemas que tenían, y creo que era un gran dolor de cabeza para ellos, es qué demonios hacer con los indios, porque los indios eran un lastre y ya, ¿no? No los concebían como una cultura que tuviera valores, ¿no? Porque realmente su paradigma eran los Estados Unidos, el sistema capitalista, el sistema federalista y demás. Entonces el indio era un problema. Digo, tan fue así que el propio Juárez era un negador de su raza. O sea, para Juárez lo menos de lo que había que hablar era sobre que él tenía él había superado esa condición de indígena, digamos, ¿no? Y esto se va a romper cuando llega la revolución. O sea, la revolución va a ser realmente el gran cambio, la incorporación de los indios a la lucha. Realmente los ejércitos revolucionarios fueron indígenas, ¿no? No hay otra manera de verlo. La bola fue indígena. La labor de Zapata fue tremendamente edificante de un proyecto, y finalmente culmina la revolución y se vuelve como toda esta manera de concebir a la nación se trastoca, y ahora sí el indígena está en el centro del escenario. ¿Y cómo se va a manifestar? Bueno, se va a manifestar a través de este movimiento que va a durar varias décadas para recuperar, no para recuperar, casi para crear una nueva identidad entre los mexicanos, ¿no? Que bueno, es muy curioso porque va desde, ¿cómo se llama la película de Dolores del Río y la Candelaria? María Candelaria. Va desde las películas del Indio Fernández, en donde es el rescate de lo indígena, ¿no? Y esto va a pegar en la conciencia de los mexicanos, en la valoración de lo indígena, hasta Jorge Negrete y Pedro Infante y toda aquella cultura medio criolla, mestiza y demás, pero que a través del mariachi y el tequila y la canción y ser mujeriego y demás, va a crear un sentido de identidad en el mexicano. Qué gran movimiento entre la búsqueda de los valores indígenas de Diego Rivera y toda su generación, de los cineastas, de los fotógrafos, en fin, de la música, de los grandes concertistas, de los compositores. Qué gran movimiento que llega a crear. O sea, fíjense, si nosotros pensamos en el siglo XIX, estamos hablando de una absoluta negación. Quiero decir, es como hablar de Sudáfrica con el apartheid, una cosa así. Digo, puede ser una barbaridad hacer la comparación, pero realmente se estaba segregando a la parte indígena. Había una vergüenza por la parte indígena. Cuando hablamos del siglo XX y de la posrevolución, entonces estamos hablando de un orgullo indígena, de una incorporación de los elementos culturales indígenas, y entonces también de una verdadera aceptación del mestizaje. Si nosotros nos ponemos a pensar cuál es la importancia de esta identidad, la importancia de esta identidad no es solamente la elemental de lograr la cohesión social, es realmente el poder voltear a ver a nuestros hermanos que están en todos los lugares de la República y aceptarlos como tales. Entonces, en este sentido, la educación va a recuperar, va a incorporar esta nueva visión de la identidad, y yo creo que ese es como el número uno. O sea, ¿cómo puedes hablar de nación si el proyecto es nacionalista? Claro, el proyecto es nacionalista para poder beneficiar a toda la población, pero ¿cómo puedes hablar de nación si no incorporas la posibilidad de que cada uno de los ciudadanos se sienta hermanado, ¿no?,
con quienes no son exactamente de su color de piel, de su condición social, de su forma de vida, sino que se acepte toda esa diversidad. Entonces, entonces cuando pensamos en la educación que recibimos, quienes fuimos educados todavía en los años 60 y no sé si 70, porque ahora sí, yo no soy especialista en los contenidos y tú sí, de la educación, pero uno lo vivió, o sea, yo lo viví, bueno, entonces cuando pensamos en cómo nos formamos nosotros, estábamos realmente creyendo que yo estoy pensando nada más en este mural que está en el Palacio de Bellas Artes, que se llama La liberación de la miseria, de Jorge González Camarena, ¿no? Y entonces la gente me pregunta, ¿y qué significa esto del campesino liberándose? Le digo, bueno, es que realmente el reparto agrario, lo que pretendía es que el campesino se liberara de la miseria. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista de un capitalista, va a decir, el reparto agrario era un absurdo. Se divide la tierra, la productividad general es mucho menor, bueno, se rompen así como las posibilidades de generar un capital en el campo, sí, pero ellos no están viendo que el reparto agrario tenía como finalidad que los seres humanos que estaban trabajando la tierra siguieran trabajándola, pero que además pudiera ser un verdadero medio de vida y pudieran vivir, como ese mural señala, como en una situación de dignidad, ¿no? Entonces, esa es la educación de la que estamos hablando. Ahora, ¿qué sucede cuando el paradigma del Estado cambia? Y estamos hablando ya de los años 80, y entonces ya el nacionalismo es como una especie de lastre, es como una especie de vergüenza. No, el Estado está para proteger al capital, el Estado está para regular las fuerzas del mercado. Por Dios, ¿a quién se le ocurre semejante locura? O sea, las fuerzas del mercado nunca van a lograr el reparto y la justicia social. Las fuerzas del mercado, dije Estado, bueno, no, el mercado nunca van a lograr eso. Y el Estado no está para eso, el Estado está para el bienestar de todos los ciudadanos. Pero entonces, ¿qué pasa cuando cambia ese paradigma y ahora es el mercado lo más importante? Bueno, pues lo que estaba señalando Teodoro, que entonces la educación se tiene que ajustar a ello. Pero la educación no se ajusta a ello de manera frontal, porque no se atreven. Yo me acuerdo, fíjense nada más un detalle, cuando se dio la huelga de la UNAM, cuando estaba Zedillo como presidente todavía, recuerdo cómo tranquilamente el gobierno empezó a decir, hombre, muchachos, no se apuren, ustedes llevan 6 meses sin estudiar, les vamos a dar una bequita de 50% para que ustedes estudien en todas nuestras maravillosas escuelas Patito, ¿no?, que tenemos universidades Patito, y bueno, esa era la solución. ¿Cuál era el problema? O sea, el gobierno dice, esta es la gran oportunidad, vamos a disolver la educación pública porque los dirigentes están suicidando a la universidad, o como sea, no sé, eso es lo que se imaginan, ¿no? Y entonces de pronto yo creo que existió esta fantasía de poder borrar del mapa a la Universidad Nacional, ¿no? O sea, era posible fantasear con aquello. ¿Por qué? Porque es un estorbo la educación pública, a final de cuentas, para esta visión de país, para esta visión. Efectivamente, como lo señalaba Teodoro, si con Vasconcelos se estaba pensando en un nuevo hombre, una nueva mujer que se concibiera como parte integrante de esta nación, como alguien que cuenta y que iba a ser parte de este gran proyecto, ahora lo que cuenta no es eso, ahora ya no hay que ser parte de este gran proyecto, ahora hay que ser seres un poco más dóciles, con no mucha idea de la nación, ¿no?, para que podamos ser manipulables y ser parte del consumo. Entonces, yo no conozco realmente los contenidos de la reforma educativa, sé que se trata de una reforma que pretende el control de los maestros que se les han salido del huacal, ¿no? Y entonces, como tal, me cuesta mucho trabajo creer que una reforma educativa con esos principios va hacia ningún lado. ¿Yo qué esperaría? Yo esperaría una reforma educativa con una nueva visión del Estado que recupere los valores nacionalistas, que bueno, si ya estamos viendo en general en el mundo que la globalización nos está dando esos beneficios que habían prometido, que eran tan elementales y que con las reformas y las nuevas reglas
abiertas del capital y del mercado y demás, y se iba a desparramar la riqueza. Y bueno, si ya vemos que en el mundo no está sucediendo esto, ¿por qué no replantear el proyecto? Pero yo lo que quiero decir un poco es que el proyecto educativo no va a cambiar si no obedece a una visión de la nación que sea muy diferente a lo que en este momento se está concibiendo, si no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos y replantear el camino. En este sentido, México vive ahora un pequeño impasse, una especie de aletargamiento a la espera de que inicie el nuevo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador, y ha enviado algunas señales, el declarar públicamente que va a derogar la reforma educativa. Para muchos puede representar una esperanza, pero para otro sector más crítico puede ser que sea solamente una labor de maquillaje. ¿Qué podemos decir al respecto, profesor? Yo creo que todos los mexicanos bien nacidos queremos que a México le vaya bien. Desde luego. ¿Cuáles son los malnacidos? Los malnacidos, pues son los neoliberales. Sí. O sea, los mexicanos bien nacidos queremos que a México le vaya bien. Queremos que haya una transformación en beneficio de la mayoría de los mexicanos. Que se rompa este planteamiento neoliberal de que el mercado solamente va a regular y el gobierno va a administrar los conflictos. O sea, el Estado tiene obligaciones permanentes con la sociedad en su conjunto. Una cuestión central de esas obligaciones es fortalecer la educación pública. O sea, la educación como un derecho humano y la necesidad de entenderla como una inversión pública, no como un gasto. Claro. Entonces, en la medida en que tú entiendes la educación como una inversión, le vas a dedicar los recursos suficientes para que tenga posibilidades de atender a la mayoría de los mexicanos y que lo haga con una educación de calidad. Y esa educación de calidad pasa necesariamente por diseñar una propuesta educativa de cambio, no un maquillaje. Lo que no estaríamos de acuerdo quienes mantenemos una posición crítica, las decisiones al final de cuentas las toma quien ganó la elección y quien va a dirigir el gobierno en este país. Eso no lo estamos cuestionando ni criticando. Lo que plantearía yo es que requerimos una reforma educativa acorde con las necesidades educativas de los mexicanos y que requerimos rediseñar planes y programas de estudio, que requerimos rediseñar e incorporar las nuevas técnicas en los nuevos planes de estudio. Requerimos instalaciones educativas que tengan las mejores condiciones para desempeñar la actividad de educación. Requerimos edificios en buenas condiciones, con laboratorios, con anexos deportivos, con mobiliario adecuado para la función educativa, y requerimos que el gobierno asuma eso como una de sus obligaciones centrales. Y es ahí en donde nosotros vamos a encontrar entonces que los docentes, no es cierto que nos opongamos a los cambios educativos, nos oponemos a la actitud persecutoria que estableció el gobierno de condicionar la permanencia de los docentes a partir de los criterios que ellos establecieron en un examen que se sacaron de la manga. Los docentes, al final de cuentas, cuando egresamos de una escuela normal, estamos demostrando que fuimos formados con un plan y un programa de estudio, sean estas normales rurales, sean estas normales regionales, sean estas normales urbanas, ¿sí? Lo que no queremos es que se sigan improvisando docentes, que es otra de las características de este planteamiento de la reforma educativa. Ahora resulta, respetando a todos los profesionales y profesionistas que existen en el país, sean estos abogados, médicos, químicos, físicos
o la formación profesional que ellos hayan tenido, universitaria o politécnica, pero los docentes nos hemos formado fundamentalmente en las escuelas normales. Requerimos una educación. ¿Por qué me refiero a las escuelas normales? Porque ahí adquirimos dentro de nuestra formación técnicas de la enseñanza. Aprendemos didáctica, aprendemos pedagogía, aprendemos psicología educativa y aprendemos una serie de elementos que no son característicos ni propios de otras profesiones liberales, por llamarlas de una forma, ¿no? Y es en esa medida que no podemos estar tampoco improvisando docentes, como últimamente se ha hecho. Puede haber compañeros profesionistas egresados de cualquier universidad o politécnico, a quienes mis mayores respetos, ¿sí?, que podrán responder una prueba, un cuestionario de conocimientos, pero yo me reservo mi derecho a dudar que puedan ser buenos docentes. Oye, perdón, nada más, improvisando secretarios de educación pública. Sí, nada más esto es fantástico. A Nuño, que no sabe a Nuño que no sabe ni leer. No, pero es que además no vienen del magisterio. ¿Qué están haciendo ahí? Así es. No conocen la estructura. Esta es la parte en donde nosotros tenemos que decir, un cambio educativo requiere de nuevas propuestas educativas que recuperen la experiencia educativa y docente de México, que hay maravillosos pedagogos, maravillosos psicólogos educativos, maravillosos sociólogos educativos que tienen, y maravillosos docentes en la práctica, que tienen mucho que aportar. Y ahí es en donde yo creo que la sensibilidad del nuevo gobierno tiene que estar abierto para que no se convierta esto en una más de las consultas que estábamos acostumbrados en los anteriores gobiernos. O sea, te escucho, ¿sí?, pero no te tomo en cuenta, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que debe cambiar en estas nuevas consultas, que no es un asunto burocrático, es un asunto de cambio, como le dicen ellos, de cambio verdadero. O sea, y el cambio verdadero está en incorporar las mejores propuestas, porque los docentes, como lo comentábamos hace un momento, los docentes en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, en el Distrito Federal, en Chihuahua y en todos lados del país, han hecho propuestas porque conocen la realidad educativa en la que están inmersos, que es de una riqueza extraordinaria. Los docentes no es que quieran vender plazas y ser flojos y no acudir. No, aquí, como dicen por ahí en los refranes, habemos de diferentes condiciones. Y el león cree que todos son de su condición. Por eso dicen que todos los profesores son flojos, que todos los profesores son irresponsables, que todos los profesores son borrachos, que todos los profesores son abusadores. Y eso no es cierto. Y a eso sí, te digo, termino. Los docentes quieren mejorar la calidad educativa, pero para mejorar la calidad educativa tienes que darte la oportunidad y las condiciones de una nueva propuesta educativa, y esa tenemos que construirla entre todos. En esta visión crítica, por ejemplo, de la coordinadora, ¿cómo hacer para deshacerse del estigma de precisamente ser la parte negativa del magisterio? Porque de inmediato, por este trabajo mediático de tantos años, cuando se habla de la coordinadora, no, los maestros que no dan clases, los que se van a las manifestaciones y dejan a los niños sin clase, todo eso ha sido una carga adversa, y me queda claro que la visión crítica enriquece este proyecto y le va a aportar en gran medida. ¿Cómo deshacerse de esa carga? Hay que ver cómo este imaginario lo construyeron desde el propio gobierno, y ese imaginario lo hicieron con sus aliados, ¿sí? Recuerda tú ese bodrio de película Cero en Conducta que hizo Loret de Mola y sus aliados, con X González a la cabeza, que lo único que han hecho es deformar la visión de respeto, de reconocimiento que del docente tienen afortunadamente las comunidades.
porque yo creo que una mayoría de los maestros son maestros responsables, maestros que se preocupan por dar una educación de calidad. Y evidentemente hay un sector pequeño, fundamentalmente nosotros lo asociamos con el charrismo sindical, ¿sí? Con ese Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, con el Bester, con Juan Díaz de la Torre y con todos y cada uno de los representantes sindicales que durante muchos años a quien han protegido y defendido han sido a los profesores que no trabajan. A toda esa cantidad de comisionados en el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE que le servían al PRI en sus campañas electorales y que estaban comisionados, algunos de ellos hasta como guardaespaldas de funcionarios del gobierno en turno. O sea, gente caracterizada por ser irresponsable, por ser borrachos, por ser abusadores, por ser autoritarios, y que el Comité Ejecutivo Nacional del CENTE y las secciones sindicales del CENTE los protegían. Esa es la gran diferencia, en tanto que los profesores no es porque tampoco seamos afines ni tomemos las manifestaciones, los paros y lo demás como un deporte. No, lo hacemos porque es la última posibilidad que nos dejan. Cuando no te escucha tu inspector, tu autoridad local, tu autoridad estatal, ¿qué tienes que hacer? Tienes que parar las clases y tienes que marchar, tienes que trasladarte, porque además, como ha quedado demostrado, todas las movilizaciones se hacen a partir de la aplicación de recursos propios. No hay financiamientos extraños, externos, sucios, oscuros, como tantas veces intentaron mostrarlo y nunca pudieron comprobarlo, porque los docentes, cuando aprendes a luchar, aprendes que la lucha también tiene consecuencias. Y esa es la parte que hoy está muy eficiente. O sea, si tú vienes a que te escuche una autoridad en la Secretaría de Gobernación o en la Secretaría de Educación Pública, y en lugar de recibirte la autoridad, te reciben los granaderos, te recibe la Policía Federal, en lugar de hacer, o sea, ¿cómo puede entenderse que un examen a los docentes sea custodiado y transportado los docentes en helicópteros de la Policía Federal? Esto es verdaderamente vergonzoso para cualquier régimen y es vergonzoso para cualquier gobierno, y además es una imposición moral bajo la espada de Damocles de que o presentas el examen o pierdes la chamba, ¿no? O pierdes tu trabajo, y esto al final de cuentas tiene sus repercusiones. Sin duda ha sido una charla leccionadora. El tiempo nos ganó, podríamos seguir conversando sobre este asunto. Ofrezco una disculpa a mi amigo Arturo Salgado, que muy interesante tema. Que es un luchador social y nos va a aportar también elementos para saber qué está pasando con la materia prima, que son los jóvenes, los niños, los estudiantes. Pero desde luego agradecer su presencia, del profesor Palomino. Gracias. Y el historiador Alfredo Hernández, Arturo Salgado, una disculpa nuevamente. No te preocupes. Y en este espacio también dar las gracias a nombre de Pedro Pablo de Antuñano, que es el titular del programa, y a nuestros amigos de Ventana Pública, agradecerles su atención, y estamos listos para la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que hay mucho material de donde cortar. Sí. Ventana Pública, la radio social de México. Todos los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite.